Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Saludos cordiales desde aquí, desde F Producciones. Nos habían preguntado si es posible crear una cuenta Gmail sin la necesidad de poner un número telefónico o el número de celular. Muchos amigos y amigas han tenido inconvenientes, pues déjenme decirles que sí. Sí es posible y es completamente fácil crearse una cuenta de Gmail sin la necesidad de poner el número telefónico. Así es que acompáñenos a este tutorial. Vamos a nuestro navegador de preferencia, escribimos Gmail iniciar sesión, le damos clic y automáticamente nos aparecen muchas opciones. Le damos clic donde dice iniciar sesión en Gmail. Al darle clic ahí, automáticamente se nos aparece otra página. Tenemos que dirigirnos a este recuadro de color rojo donde dice inicia sesión en Gmail. Le damos clic nuevamente y se nos aparece otra página. Mucha atención, aquí es la parte importante donde tenemos que ponerle más atención a este tutorial. Donde dice correo electrónico o teléfono, aquí no hacemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto sirve cuando nosotros ya hemos creado la cuenta de Gmail y queremos ingresar a nuestra cuenta de Gmail. Pero como todavía no hemos creado la cuenta de Gmail, bajamos un poquito y nos vamos a la opción que dice crear cuenta. Damos clic donde dice crear cuenta. Nos aparece dos opciones, una que dice para mí y otra que dice para gestionar mi empresa. Vamos a darle clic en la opción que dice para mí. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Si usted llegó hasta acá, ya tiene un 10. Perfecto. Nos aparece otra pantalla. Aquí viene una parte muy importante. Aquí tenemos que llenar algunos datos, para nada difíciles, así es que muy pendientes. Aquí nos aparecen las opciones donde dice nombre y apellidos, así es que tenemos que poner nuestro nombre y nuestro apellido. Procedemos. En este caso vamos a inventarnos un nombre y vamos a crear una cuenta de Gmail para una damita, ¿les parece? Así es que ponemos Yajaira Tati y vamos a inventarnos un apellido. Robayova, perfecto. Donde dice nombre de usuario, miren que automáticamente se nos apareció en nombre de usuario esta opción. Aquí nos dan tres opciones que son disponibles. Si de pronto le gusta alguna de estas tres opciones a usted, lo puede poner, ¿sí? O si no, usted ponga su propio nombre de usuario como lo gustaría. Aquí le ponen tres opciones. Vamos a ponerle Yajaira Tati Robayova @gmail.com. Nos quedamos con ese. De acuerdo. Vamos, aquí viene otra parte muy importante, la contraseña. Por favor, siempre, si es posible, utilice 8 caracteres como mínimo, combinando letras, números y símbolos, que es muy importante, ¿sí? Que sea un poquito difícil la contraseña. Mientras más difícil sea, es más segura la contraseña. Entonces, procedemos a poner una contraseña. Perfecto. Y aquí volvemos a poner otra vez la contraseña porque nos pide la confirmación. Hasta ahí estamos completamente bien, ¿verdad? Perfecto. Listo. De aquí vamos a darle clic donde dice siguiente. Ojo, no donde dice prefiero iniciar sesión, sino donde dice siguiente. Le damos clic en siguiente y podrá darse cuenta que nos aparece otra página u otra pantalla. Aquí hay una parte donde muchas personas han tenido inconvenientes en crear su cuenta de Gmail porque nos aparece una opción que nos está pidiendo el teléfono. Y muchos amigos y amigas me decían, Freddy, yo no tengo o no quiero poner mi número de teléfono y si no pongo, lamentablemente ya no me puedo crear mi cuenta de Gmail. Completamente falso. Sí se puede crear la cuenta de Gmail sin la necesidad de poner el número telefónico. Entonces, como usted puede mirar aquí, dice teléfono opcional. Eso quiere decir que no es necesariamente que usted ponga el número de teléfono porque es opcional. Entonces, no ponemos absolutamente nada. Aquí nos piden dirección de correo electrónico de recuperación. También esto es opcional. Usted también, si quiere, puede poner otra dirección de correo electrónico. Si no, no lo ponga. ¿Para qué sirve esta dirección de correo electrónico de recuperación? Si algún momento usted creó una cuenta de Gmail
y por cosas de la vida se olvidó la contraseña y no puede abrir esa cuenta de Gmail, esta dirección de correo electrónico de recuperación le va a ayudar muchísimo a que pueda recuperar su otra cuenta, ¿sí? Así es que esto es opcional. Si usted quiere puede poner la dirección o si no, no lo haga. Aquí vamos a poner la fecha de nacimiento. Entonces, como es inventado pues este nombre de la persona que es ficticia, entonces le vamos a poner, nos inventamos 2 de febrero. ¿De qué año le ponemos? Ya pongámosle 1989. Perfecto. Como creamos una cuenta de una damita, entonces le ponemos mujer. Amigos y amigas, hasta aquí. Está completamente entendido, ¿cierto? Si usted ha llegado hasta acá, perfecto. Felicitaciones. Vamos a darle donde dice siguiente. Mucha atención. Le damos en siguiente. Se nos abre nuevamente otra pantalla y aquí justamente vienen algunos datos muy importantes que sería necesario que los lea. Luego de haberlo dado lectura, aquí dice una opción que dice acepto. Si usted acepta las condiciones, entonces dele clic en acepto, que es una parte importante para que su cuenta de email sea creada. Le damos en acepto, esperamos unos pocos segunditos nada más y va a darse cuenta que la cuenta suya de email comienza ya a crearse. No se olviden, si tienen algún tipo de duda, déjenme en sus comentarios en la parte de abajo, que con mucho gusto estaremos respondiendo cada una de sus inquietudes. Nos encanta saber cómo están nuestros amigos oyentes. Perfecto. Señoras y señores, ya hemos creado nuestra cuenta de Gmail, como ustedes lo pueden ver. Así de fácil se ha creado la cuenta de Gmail. Aquí en la parte podemos ver cuenta ya creada a nombre de Yajaira Tati Yoba. Aquí usted ya puede comenzar pues ya a utilizar su cuenta de email, porque es muy importante, ¿no? Siempre necesitamos tener una cuenta de email, que es muy importante, y en la actualidad pues con mayor razón. Queridos amigos y amigas, esperamos que este tutorial les haya servido muchísimo y que de esta manera ustedes también puedan crear su cuenta de Gmail sin la necesidad de un número de celular. No se olviden de suscribirse. No se olviden de activar la campanita de notificaciones, porque cada vez que subamos un nuevo video, usted va a ser la primera persona en que lo pueda mirar. Soy Freddy Valdivieso, desde FE Producciones. Un abrazo. Nos miramos en el próximo video.